Viva Cristo Rey, querida familia católica y bien católica, siempre en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Hoy traemos un programa, meditación, catequesis, devoción que hay que extender por el mundo entero, que su santidad Francisco I, el Papa, pues ha tenido una veneración especial desde sus años ya de joven sacerdote, realizando el doctorado en Alemania y desde allí pues se ha extendido a Buenos Aires, a la diócesis, y ahora está por bastantes partes más en todo el orbe católico, y yo quiero aportar este granito de arena aquí desde este canal Trono de Dios Maranatá Católico. La fiesta de San Josafat me está causando un impacto tremendo en la vida de este santo. No quiero compartir solo lo que les decía a aquellos que le iban a martirizar, le querían asesinar. Decía: sé que queréis matarme y que me acecháis en todas partes, en las calles, en los puentes, en los caminos, en la plaza central, pero yo estoy entre vosotros como vuestro pastor, y quiero que sepáis que me consideraría muy feliz de dar la vida por vosotros. Estoy pronto a morir por la sagrada unión, por la supremacía de San Pedro y del Romano Pontífice. Por la supremacía de San Pedro y del Romano Pontífice. Bueno, pues es una manera de colaborar con el ministerio petrino, también el profesar la fe católica en comunión con Pedro, con nuestro Pedro actual, Francisco I, a través de esta devoción mariana, que es una belleza. Uno, cuando la va conociendo con el tiempo, pues más descubre pues todo el contenido teológico y soteriológico de salvación que tiene esta devoción. Y es precioso, pues también yo tuve la oportunidad de traducir en su día parte de esta novena, que ya otro día en otro programa daremos, también de las oraciones correspondientes y del significado teológico de esta devoción, traducirla del italiano al español, cuando estaba en Loreto, hace ya pues casi 10 años. Bueno, pues maravilloso. Vamos a emprender este camino. Aquí tienes el rostro de la Virgen Santísima y del Señor Jesús, que nos acompañarán para ir descifrando, ir valorando, ir amando cada vez más esta devoción de la Virgen de Satanudos, que por otra parte ha habido muchísimos bulos, muchísimas personas que han estado siempre, pues eso, haciéndolo y dedicándose a difamar, a calumniar, que es lo que siempre hacen, especialmente desde el mundo sedevacante, el mundo completamente anticatólico, esta devoción que es preciosa, y lo vamos a ver. Es una manera también de callar bocas, y no solo de proclamar el Evangelio, sino también denunciar a aquellos que atentan contra la teología católica, que se esconde, que manifiesta esta devoción a la Virgen de Satanudos. Vamos con ella. El origen de la vocación: en 1986, el Papa Francisco, siendo todavía un simple sacerdote jesuita, viajó hasta Frankfurt para preparar su tesis doctoral sobre el teólogo Romano Guardini, maestro de dos futuros papas, Pablo VI y Benedicto XVI. Estuvo en Alemania pocos meses y nunca visitó la iglesia de St. Peter am Perlange de Augsburgo, donde se custodia el cuadro de la Virgen de Satanudos. Fue una religiosa que lo conocía bastante quien le envió una postal en Navidad con la imagen de la Virgen de Satanudos. Y aquí comienza la historia de esta devoción maravillosa. Cuando la vio, se enamoró de ella al instante. Le impresionó hasta el punto de distribuir algunas reproducciones por Buenos Aires, empezando por los sacerdotes y fieles, y encontró una gran aceptación. Esto también impresionó, o sea, desde el principio esta devoción, ¿no?, que viene de una capilla, de una iglesia, ¿no?, en Alemania, en Augsburgo, tal, bueno, pues comienza ya a extenderse. Él la lleva a Buenos Aires y los sacerdotes y los fieles comienzan a recibirla con gran entusiasmo. Una de las imágenes se expuso en la Universidad de El Salvador, fue el primer lugar donde se expuso esta imagen, que explicaremos en otro vídeo dentro de esta lista de reproducción de teología mariana o de mariología. Explicaremos también cada dibujo, cada el diseño, el sentido, el significado que tiene, y hoy vamos a ver un poco el origen de la devoción y el sentido teológico, el significado teológico fundamental. Otro día veremos con más detalle el cuadro, como os digo, y otro día también realizaremos la novena, la oración correspondiente a esta devoción y la oración que la Iglesia nos invita a realizar. Una de estas imágenes, entonces, expuesta a la Universidad de El Salvador. Desde allí comenzó la difusión de esta devoción. Habría que decir que El Salvador, Jesucristo, lo que quiere es que tengamos todos los seres humanos, ¿no? Ella es el orgullo de nuestra raza, la Santísima Virgen María. Bueno, que todos los seres humanos tengamos ese gran orgullo en nuestro interior
de venerar, ¿no? De amar, de pedir intercesión y ayuda siempre a la Santísima Virgen María, porque es Madre nuestra y porque vamos a ver a través de esta devoción la grandeza, ¿no? La hiperdulía, ¿no? Que se dice, eh, el culto de veneración extraordinario, maravilloso, ¿no? Hiper, ¿no? Sumo, que se le tiene que dar a la Santísima Virgen María, pero es que es el Salvador el que quiere que este culto se dé. Designado posteriormente el obispo auxiliar de Buenos Aires, el padre Bergoglio consolidó su culto, siguiendo con la inauguración de capillas en su honor y utilizando la estampa de su imagen incluso como tarjeta personal de visita, que junto a la de San José incluía en su correspondencia. Fue también la imagen que utilizó en el recordatorio del día de su ordenación episcopal. Importante, ¿no? Ya estaba esa imagen, de algún modo la acompañó. Se enamoró realmente de ella para que uno la coloque el día de su ordenación episcopal, ¿no? Tiene que ser realmente una imagen que le ha cautivado, ¿no? Que le ha robado el corazón en el sentido alegórico, por supuesto, y que le ha prendado, le ha dejado allí, ¿no? Es una imagen a la que ha rezado muchas veces, ¿no? Para elegirla como la imagen estampa, ¿no? de invitación de la ordenación episcopal como recordatorio. Monseñor Jorge Bergoglio siguió incansablemente con su obra de propagación de esta devoción, dando su imprimatur. Importante, ya tiene el imprimatur, ¿no? Y a la publicación de la oración a María de Satanudos, que como digo, la veremos en otros vídeos que realice posteriores. En septiembre de 1996, el padre Rodolfo Arroyo, que había sido nombrado pocos meses antes párroco de San José del Talar, decidió llevar la imagen a su iglesia situada en el centro de Buenos Aires. Ahora aquí ya vemos una parroquia que va a participar de esta imagen, del culto, ¿no? De la veneración a esta imagen. La veneración, ¿no? Especial a la Santísima Virgen María. En menos de 3 meses, un artista local, Ana María Betty de Berti, esta mujer pintó una reproducción del cuadro original alemán y la donó a la parroquia. El cardenal Bergoglio, celebrando la misa en San José en San José del Talar, el 8 de diciembre de 2011, ya sabemos, patrón aquí de España, la Inmaculada Concepción, declara la iglesia santuario de Nuestra Señora de Satanudos. Impresionante, el día de la Inmaculada Concepción. Desde ese día se celebra su fiesta el 8 de diciembre y cada día 8 del mes. En 1997 se colocó una reproducción del cuadro en la iglesia de San Juan Bautista. El párroco, padre Juan Ramón Celeiro, viendo el continuo flujo de fieles, decidió escribir una novena para ayudar a rezar a la gente. Entramos ya en el significado teológico de esta imagen, que, como vemos, se desarrolló después en cuadros, ¿no? Que fueron venerados en diferentes lugares y templos, empezando en la diócesis de Buenos Aires. Y va a ir a más, es una devoción al final que va a ir a más, como todo, y además refrendada ya, ¿no? Por un papa, y por un papa que la ha seguido de algún modo, dando cobertura en su vida espiritual, en sus biografías, tal, se hablará de ella cada vez más. La escena descrita en la pintura, y en particular el gesto de María, son ricos en significados teológicos muy profundos, subrayados y sugeridos por Bergoglio, que evocan la primera doctrina mariana. Esto es importante, la primera doctrina mariana es lo que subyace en este cuadro, ¿no? En este sacrosanto lienzo, ¿vale? Que se desarrolla en la Iglesia ya a comienzos del siglo II, sobre la contraposición entre María y Eva, derivada de aquella entre Cristo y Adán. O sea, esto es del siglo II, ¿eh? Lo que es el significado teológico de este cuadro es lo que realmente cautiva después cuando uno ve la imagen, que ya de por sí es bellísima. Aquí lo particular, sabemos que la Virgen María es una y solo será una para siempre, ¿no? Antes, durante y después del parto, y Virgen Santa Inmaculada y Reina Celestial de cielos y tierras, y solo es una, María de Nazaret, pero bajo la advocación, por ejemplo, de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Pilar, de la Inmaculada Concepción, son advocaciones que tocan muy de lleno la base fundamental de la piedad mariana. Es decir, ¿quién es María? Hablan de su identidad, de su manera de ser, de cómo está enraizada en la historia de la Iglesia y en la historia de la salvación y en la historia de la salvación. Véase también la Virgen de Guadalupe, ¿no? Son advocaciones como muy fundantes, ¿no? Que atraen muchísimos feligreses porque realmente te hablan, ¿no? De quién es María y cómo ella aglutina, ¿no? Toda la belleza y toda la riqueza espiritual que Dios ha querido regalarnos.
Pero es que en esta devoción ya estamos hablando de la primera teología mariana, antes incluso del Concilio de Nicea, ¿no? Que proclama la maternidad divina de la Santísima Virgen María, la Theotokos, Madre de Dios, y etcétera, ¿no? Antes incluso de los concilios ya estamos hablando de que esta antítesis entre María y Eva se estaba dando y que este cuadro y esta devoción nos habla de esta antítesis, ¿no? Que ya veremos lo que es, ¿no? Esta contraposición. Destaca con extraordinario vigor, por lo tanto, el papel de María junto a Cristo, de gran vigencia en la actual reflexión psicológica. O sea, María no se entiende sin Jesucristo y siempre junto a Cristo, ¿no? En el Stabat Mater, en el Calvario es claro, pero es que es junto a Cristo en la Anunciación, en el nacimiento, en las bodas de Caná, ¿no? Acompañando a los discípulos en la predicación apostólica junto a Cristo, en la pasión, ¿no? Muerte y resurrección del Señor, y en Pentecostés, presidiendo el colegio apostólico, nada más y nada menos, Señor y dador de vida, ¿no? Difundiendo, fundiendo y dimanando, extendiendo esas llamas de fuego vigorosas, ¿no? Por la historia de la Iglesia y por la historia de la humanidad para siempre, es decir, dando fundación y origen a la Santa Madre Iglesia, a la esposa inmaculada de Cristo, y allí es María Santísima la que está presidiendo este nacimiento de la Iglesia como institución divina. Bueno, pues es maravilloso, ¿no? En la reflexión mariológica, que María siempre se une a Cristo, siempre está con Cristo. No hay ninguna devoción a María que no nos lleve a amar y adorar a Jesucristo, ¿no? Mejor y más. Esta enseñanza, por lo tanto, se retoma y se sintetiza admirablemente en la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, luz de las gentes, Lux Mundi, ¿no? Cristo, luz de las gentes, en especial en el capítulo 8, maravilloso capítulo, invito a leerlo a todo el mundo, en el que se delinea la figura de María y su función en la historia de la salvación. En el número 56 en concreto, dice: el Padre de la Misericordia hizo que precediera la encarnación la aceptación de la madre predestinada. Imaginaros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, único y eterno Dios, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, están predestinando a la criatura que va a ser la llave santa de la puerta santa, aquella que es del linaje de David, ¿no? Donde el Señor ha prometido este reino de Dios, un reino eterno que no pasará, ¿no? Tu reino no tendrá fin. Y aquí viene el Emmanuel, que va a ser Dios con nosotros. Bueno, pues el Padre de la Misericordia precede a este misterio de la encarnación del Hijo Divino, de Cristo, el Verbo, humanado ya ahora en las entrañas de la Santísima Virgen, a la aceptación. El Padre está precediendo este designio. Primero está diciendo, tiene que estar la aceptación de la madre. La madre está predestinada por Dios, pero ella tiene que aceptar para que este designio concluya, para que este designio se realice, para que este designio comience a abrirse realmente dentro de la historia de los hombres, la historia de la salvación, ¿no? De forma plena y de forma increíble, pública, y encarnándose en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Bueno, pues así fue, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Los padres de la Iglesia siempre hablan de esto, ¿no? De la expectación, que los ángeles, los cielos, ¿no? La tierra, absolutamente todos, el seno de Abraham, todos están pendientes, todos los santos de toda la historia y todos los pecadores, todos están pendientes de los labios de María Santísima, ¿no? Creo que es recordar, San Bernardo también habla de ello con una elocuencia y una piedad impresionante. Bueno, pues qué belleza, ¿no? Ver que María tenía que aceptar, ¿no? Que de algún modo el Señor viniera y abrirle estas puertas. Este significado teológico está detrás de esta figura que muchos dicen, no tiene al niño, tal. No, te está diciendo que es virgen y que va a ser madre, te lo está diciendo. Y de hecho, la cinta, que es el desata los nudos, ¿no? De algún modo te está diciendo, yo voy a estar encinta. Voy a desatar los nudos de la antigua Eva, lo veremos, ¿no? Para quedarme encinta del nuevo hijo, ¿no? De los hombres, que es el nuevo Adán, que ya viene como hijo de Dios vivo. Y el hijo de Dios vivo es el que ya no va a nacer a través de mí para daros la vida eterna, la vida en abundancia. Bueno, seguimos. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo. Esto es importantísimo. En las manos de Dios, sino que cooperó libre, voluntariamente, a la salvación de los hombres con fe y con obediencia. Es decir, escuchó la palabra de Dios, obedeció en la fe, escuchó a Dios y le obedeció, y con fe
proclamó aquel famoso fiat voluntas tua, ¿no? Eche, aquí estoy, Señor, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, hágase, hágase. Este mismo verbo, ¿no? Que eche, que nos habla de ese Génesis, ¿no? Original, cuando el Señor hacía todas las cosas y vio que todas eran buenas. Bueno, pues aquí está de nuevo el paraíso reflejado ahora a través de los labios de María, que es esa mujer, esa nueva Eva, que viene a decir, hágase en mí, según tu palabra. Esa palabra que es la palabra eterna, la palabra de Dios, que ahora va a venir a acampar entre nosotros gracias a la obediencia de fe, a la fe y a la obediencia libres de la Santísima Virgen María. Ella coopera con el Señor, coopera con el Señor. Y por lo tanto los santos padres siempre hablaban de esta obediencia. San Ireneo, que es el que más explicita toda esta teología que decimos en el siglo II, que fue discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo de San Juan Evangelista, nada más y nada menos, el discípulo amado, el que más horas y más tiempo pasó al lado de la Santísima Virgen María, el que más conoció el corazón inmaculado de María y que sabía que en ese corazón había estado esa puerta, esa llave para que Dios encarnado en la persona del Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, entrara en la historia, entrara en el mundo para ser su luz, para darle la salvación, en la redención que necesitaba. Bueno, pues como dice San Ireneo, obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma, importante, y para todo el género humano. Para sí misma y para todo el género humano. ¿Por qué? Porque ella acepta, está siendo obediente al plan de Dios y por lo tanto está siendo ya redimida, santificada y glorificada por Dios de forma previa, de forma espectacularmente única. Es decir, los méritos de la pasión de Cristo son aplicados en la Santísima Virgen María al ser no solo concepción inmaculada, sino inmaculada concepción, se están aplicando ya, porque ella también tenía que ser redimida desde este mismo momento, ¿no? En el que ella como inmaculada también ya está diciendo, sí, fiat voluntas tua, hágase en mí, hágase en mí. Bueno, el género humano dependía de ese sí y ella misma se convierte en ese momento en Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo, con él se refieren a San Ireneo, también hablan del tema este de la obediencia, dice que el nudo de la desobediencia de Eva, fue desatado por la obediencia de María. Algunos me decían, no, pero ¿y qué significa esos nudos, tal, ese lazo, esa cuerda que... No, es precioso. Piensa, los padres de la iglesia también hablan muchas veces de los vínculos de malicia, vínculos, nudos, ¿no? Nodi en italiano, ¿no? Los nudos que no te dejan caminar. Serían casi como las cadenas del pecado, la esclavitud, ¿no? El que está anudado, el que está, no solo está hecho un lío a nivel mental y a nivel afectivo y a nivel espiritual, sino que le falta, ¿no?, esa libertad al estar en esa situación encorsetado, anudado, ¿no?, restringido, necesita respirar, necesita la libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues María Santísima aquí lo está haciendo, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante su fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fides auditus auditum autam per verbum Christi. Ella escuchó la palabra del ángel, no creyó, mediante su fe, adversus hereses, tercer tomo, 22, 4, de San Ireneo, esta obra. Bueno, pues María está desatando aquel nudo antiguo, diríamos pestilente, diabólico, ¿no? En donde nuestra primera madre, Eva, nuestra Eva, ¿no?, en este valle de lágrimas con Eva, hemos pasado al valle del paraíso de la gracia con María Santísima. Bueno, pues comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, dice San Epitafio, otro santo maravilloso de los primeros siglos de la Iglesia, y habla así, Madre de los Vivientes. ¿Por qué? Porque es Eva, es nueva Eva. Eva, ¿qué significa Madre de los Vivientes? Bueno, pues la muerte vino por Eva, la vida por María. Y por lo tanto también ella es Eva. Pero es la nueva Eva, porque ahora trae vida, trae obediencia, ¿no? Obediencia de fe. Y con esta obediencia de la fe trae la vida. Fiat voluntas tua, y la vida se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como se puede notar fácilmente, la frase de Ireneo, el nudo de la desobediencia de Eva se solucionó con la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe, explica lo que el cuadro de María desata nudos quiere comunicar visiblemente. Para comprender mejor esta relación,
vale la pena detenerse brevemente en la enseñanza del gran obispo de Lyon. Pues vamos a ella. La nueva Eva. Hay básicamente dos apartados, la nueva Eva y otro es que es María, que es abogada nuestra. Vamos a darlo de forma sucinta, no va a ser un vídeo muy largo, pero desde luego vale la pena profundizar en esta belleza de la teología católica expresada en este cuadro, en esta pintura que es sacra. Es sacra, está en una capilla, se está venerando ya en diferentes lugares de la iglesia y, como digo, se extenderá cada vez más. En el contexto de la doctrina de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, Ireneo 130, 202 después de Cristo, explica el papel de la Virgen en el plan de la salvación, recurriendo al paralelismo Adán-Eva, que aquí sería Eva-María, ¿no? El paralelismo ya es que Adán-Eva digo porque Adán y Eva estaría aquí Cristo y María. Bueno, pues el paralelismo a María le corresponde Eva, Eva-María. Fiel a la enseñanza de San Pablo en Romanos 5, su doctrina de la recapitulación pone en evidencia los dos grandes objetivos alcanzados por Cristo en su obra redentora. Un resultado negativo, disculpen aquí la errata, negativo, consistente en la destrucción del pecado y de la muerte. O sea, lo primero es eso. Hay una destrucción tremenda, entra el pecado, la enemistad con Dios en esa desobediencia de Eva, y eso había que restaurarlo, eso tenía que ser recapitulado, es decir, recompuesto, rehabilitado, no solo reformado, sino rehabilitado después, ¿no? Para que el curso, la corriente de la gracia divina entre de nuevo en el corazón del hombre, esa amistad sea devuelta al hombre, ¿no? Volvamos de nuevo a la vida de la gracia. Bueno, pues estamos en estado de muerte y en estado de pecado, por lo tanto, que es lo que ocasiona la causa de la muerte. Y son las dos principales consecuencias de la desobediencia de Adán. Y un resultado positivo, es decir, la restauración de todo el género humano según la imagen de Dios destruida por el pecado original. Es decir, en esta doctrina de la recapitulación estamos viendo lo antiguo, lo que ha pasado en el acto pecador de nuestra primera madre, de Eva, y por otro lado, un resultado positivo, es decir, la restauración de todo el género humano según la imagen de Dios destruida por el pecado original. O sea, la que recapitulación está también dando toda esta salida teológica, este concepto, para hablar de la salvación que viene después. O sea, que el pecado original no tiene la última palabra, las consecuencias del pecado original no tienen la última palabra, sino que es la salvación previa redención, entra dentro la redención del misterio de la salvación, la redención de Cristo es para la salvación y la salvación es para la glorificación. Bueno, pues María Santísima, en esta teología profundísima de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, los padres de la Iglesia también te están metiendo a la figura, a la persona, la colaboración, ¿no? La presencia, los méritos del corazón inmaculado de María, de la Santísima Virgen María. Está ella dentro de esta recapitulación porque ya comienza también a hacerse este paralelismo, que recordemos que la teología cuando se desarrolla es el Espíritu Santo el que la desarrolla, ¿no? Los padres de la Iglesia, los hombres, los autores sagrados también en la Escritura, ¿no? Únicos en su género por el don que han recibido el carisma de escribir palabra de Dios, pero todo lo que es la teología católica está ungida, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos lleva a la verdad plena y de forma progresiva nos anuncia cosas que ya están y que siempre han estado de forma nueva o por primera vez las podemos escuchar de una manera más clara, ¿no? Y esto es lo que estaba sucediendo en María. Ya la teología patrística estaba recogiendo y acogiendo y dando un significado teológico y teleológico de finalidad en la historia a la Santísima Virgen María, dándole toda la potencia y toda la densidad a su maternidad, a su intercesión, a su figura, a sus méritos, considerándola nueva Eva, y por lo tanto el género humano según la imagen de Dios, que había sido destruida por el pecado original, se va a restaurar también gracias a María. Gracias a María se va a restaurar. Y por eso es impresionante. Esta devoción debería, pues eso, extenderse por el mundo, por el orbe católico, porque ya está en los cielos, ¿no? Siendo venerada, ¿no? Aclamada, bendecida en todo momento por Dios y por los ángeles y los santos, ¿no? Como madre de todos los hombres, madre de Dios, madre de Cristo, hija predilecta del Padre, ¿no? Madre dulcísima de Cristo, del Hijo,
esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. La nueva Eva, por lo tanto, junto al nuevo Adán, siempre, y estos dos resultados los consiguió el nuevo Adán, mediante su total obediencia al Padre, compensando de esta manera la desobediencia del primer Adán. Volvemos al paralelismo primero, que siempre es Cristo, Cristo, Adán, Adán, Cristo. Pero hemos visto aquí que Eva y María están seguidos, están dentro de esta recapitulación. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Cristo? En esa total obediencia al Padre, destruye la obediencia del primer Adán y reabriendo victoriosamente el antiguo conflicto contra Satanás. No, reabre victoriosamente, es decir, vence a Satanás, vence el mal, las consecuencias del pecado, con esta obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, nuestro amado Redentor, Señor, nuestro Rey, va a vencer a Satanás, al demonio. Es aquí, en este punto, en el que Ireneo compara a María con Eva, añadiendo un segundo paralelismo que explica mejor el primero, el de Cristo y Adán. Es maravilloso. Dice que como Eva, que teniendo a Adán como marido, era virgen, fijaros lo que nos va a decir aquí San Ireneo, desobedeciendo se convirtió en causa de muerte para sí y para todo el género humano. De igual modo, María Santísima, que teniendo esposo era todavía virgen, y se sabe que estaba desposada con José, matrimonio initium, pero ya en tiempos de judíos ya, una vez que está desposado ya se considera, es la esposa. No se ha consumado el matrimonio, pero es su esposa. Legalmente ya es, solo falta la celebración, ¿no? La celebración familiar. ¿No? Y que el sacerdote ya que esté de turno allí, el levita, aparezca si es que había, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues era todavía virgen. Esta es la clave. María, siendo esposa, verdaderamente esposa, porque estaba desposada con San José, era virgen. Y fijaros, Eva también es virgen y aún así está desposada con el único hombre, que es Adán, ¿no? ¿Cómo no va a saber si es el sentido que tiene, ¿no, Eva? Es la compañía perfectísima, adecuada, ¿no? Maravillosa para el hombre, ¿no? Y el hombre así encontrar esa plenitud también en la compañía de la mujer. Bueno, pues ambas son vírgenes y ambas, ¿no? Son esposas, pero una desobedece y causa muerte para sí y para todo el género humano, y la otra, nuestra Santísima Madre, obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí y para todo el género humano. Por tanto, el proceso de la desobediencia de Eva se solucionó gracias a la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva, a causa de su incredulidad, la Virgen María lo desató mediante su fe. Maravilloso, increíble, maravilloso. Parece que se va abundando siempre la misma idea, pero lo grande de la teología católica es que, aunque parece siempre lo mismo, es tan densa y tan bella que cuanto más la narras, cuanto más la meditas, cuanto más la rezas, más descubres que tienes que estar ahí, vivir en el cuerpo místico de Cristo, que es vivir también en el corazón inmaculado de María, porque ahí están los sagrados corazones de Jesús y de María, y en esa perfecta, ¿no? Glorificación a Dios pasa también por ese amor, esa veneración impresionante que le debemos a nuestra Madre por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Ireneo establece claramente este paralelismo, por lo tanto hemos dicho perfecto, entre las dos mujeres, perfecto, ¿no? En tanto que son vírgenes, son esposas, ¿no? Y una desobedece y otra obedece completamente, y ambas, ¿no? Una tiene causa de muerte para sí, para todo el género humano, y otra de salvación, hemos dicho, para ella misma y para todo el género humano. Pero tanto la convergencia como la antítesis, igual que el apóstol había hecho con Adán y Cristo. Eva y María, estando las dos desposadas, eran todavía vírgenes, como ya venimos diciendo, pero mientras Eva desobedeció causando la ruina y la muerte para sí y para todo el género humano, María con su obediencia fue causa de salvación. Causa de salvación. Imaginaos si uno dice, bueno, Jesucristo, único mediador, único salvador, único redentor. Sí, 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 pero es que aquí estamos hablando de que se está hablando de que ella también ha colaborado de forma especialísima porque así lo ha predestinado Dios, así lo ha querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como necesitaba su beneplácito, su permiso para venir a la tierra, también redimiendo al hombre, ha acompañado a la Santísima Virgen y en la salvación lo mismo. María Santísima es madre espiritual de todo el género humano, es madre espiritual de todos los creyentes, es madre realmente, nos ha dado a luz por la fe, porque la misma fe que profesó María en Dios, en su palabra encarnada, es la que ahora tú recibes, esa misma fe es la que tú recibes
no por el santo bautismo y en la vida de la Iglesia. Es la fe en Cristo Señor, en Cristo Rey, en Cristo Redentor, en Cristo Salvador. Pero ella también ahí, con esa obediencia de fe, causa de salvación. Es decir, es la causa para que entre el Salvador. La desobediencia de Eva impulsó a la humanidad, impuso a la humanidad lazos de esclavitud espiritual, mientras que la obediencia de María desató esos lazos, esos vínculos de malicia, los rompió las cadenas, llevando de nuevo al hombre a su primitiva libertad, ¿no? La libertad de los hijos de Dios, cuando Dios era amigo del hombre, cuando paseaban juntos por el paraíso. La desobediencia de Eva es consecuencia de su incredulidad, en cambio la obediencia de María es fruto de la fe. Y ahora pasamos al segundo aspecto fundamental de la teología, el significado teológico de este cuadro, esta veneración que debemos a nuestra Reina y Señora, y que tiene este título, ¿no? María, abogada de Eva. Vamos a ver por qué. Y por qué en este cuadro, precisamente, que también se explican otra serie de motivaciones también y de referencias teológicas a la escritura cuando ves los demás componentes del cuadro. Pero aquí estamos viendo en este vídeo lo fundamental de qué simboliza, cuál es la simbología, la iconografía, ¿no? A todo color de esta Santísima Virgen María, de esta imagen de la Virgen María desatando estos nudos, ¿no? Como abogada de Eva. Vamos a ver qué significa. Es impresionante. Otro pasaje donde la antítesis Eva-María va en paralelo con la antítesis Paulina-Dan Cristo, y San Ireneo atribuye a la Virgen el apelativo de abogada de Eva. No, abogada nuestra, decimos en la salve. Bueno, viene de aquí, de San Ireneo. Así como Eva fue seducida por la palabra del ángel, ángel caído, Satanás, un demonio, hasta el punto de huir de Dios, de considerar que Dios ya no era su amigo, de no fiarse de Dios, y transgrediendo su palabra, bueno, así María recibió el gozoso anuncio por medio de la palabra del ángel, de tal modo que, obedeciendo a su palabra, llevó a Dios dentro de sí. O sea, Dios se encarna gracias a que María Santísima escucha la palabra, cree en su palabra. San Agustín nos dice, ¿no? Que ya primero Cristo se encarna a través del oído y después ya se encarnaría en su vientre, ¿no? Pero es su oído el que escucha y dice, yo creo en ti, Señor. No conozco, varón, no sé bien cómo será esto. Es decir, todavía no he consumado matrimonio con José, pero no sé cómo será esto, pero creo en ti, Señor, si es tu palabra. Si tú me lo dices, yo lo creo. Bueno, fiat voluntas tua, llevó a Dios dentro de sí. El gozoso anuncio del ángel, María lo cree. Así como la otra, ¿no? Eva, nuestra primera madre, había escuchado a un ángel, pero esta vez era el ángel caído, era el tentador, el que la quería separar de Dios. Y como aquella se dejó seducir hasta desobedecer a Dios, se dejó seducir, ojo, ahí hay culpabilidad por parte de Eva, ¿no? No es la causa de la tentación, pero sí cae en la tentación y por lo tanto es también culpable del pecado original. Así esta se dejó persuadir, María Santísima, se deja persuadir para obedecer a Dios. Por esto la Virgen María se convierte en abogada de la Virgen Eva, ¿no? O sea, de algún modo está diciendo los paralelos que hay como mujer, como esposa, como virgen, ¿no? Y en el futuro como madre, pero que ya lo es porque es madre de todos los vivientes, es el nombre, lo que significa Eva, aunque todavía no había tenido hijos, pero ya era predestinada a ser madre de todos los vivientes. Bueno, así María Santísima está predestinada a ser nueva Eva, es decir, madre de todos los vivientes, donde estamos tú y yo, todos los vivientes, madre de todos los vivientes, la nueva Eva, la Santísima Virgen María. Pero además, al ser la nueva Eva, hace de abogada de Eva. Es decir, lo que Eva había perdido por dejarse seducir por la serpiente, por el ángel malo, ahora María recupera en esa obediencia al ángel bueno, en esa escucha al ángel bueno, en definitiva a Dios, al mensajero de Dios, el arcángel San Gabriel, en este caso, pues María se convierte en abogada, es decir, ante Dios va a decir, ahora Eva ya no puede ser desatada. Eva, que estaba atada por ese nudo de la desobediencia, de la incredulidad, de la muerte, ¿no? Ahora va a poder pasar, ¿no? Y va a poder entrar de nuevo en el reino. Hay un cuadro precioso, ¿no? Cuando Cristo desciende a los infiernos, ¿no? Antes de resucitar al tercer día, y aparecen, ¿no? Las manos de Cristo están dando la mano a nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Sacándolos de la tumba, rescatándolos de allí,
porque está desatando ese poder maléfico que les retenía en el seno de Abraham del ínferos, vamos a decir del infierno, que no es el infierno ya de la condenación eterna, pero es un lugar donde no podían ver a Dios, no podían contemplar la gloria de Dios, no vivían en la gracia de Dios. Y ahora Cristo viene como restaurador, recapitulando todas las cosas en Cristo, viene a tomar la mano de nuestros primeros padres, Adán y Eva, para llevarlos al paraíso. Bueno, pues así Eva, la Santísima Virgen María, la nueva Eva, madre de todos los vivientes, también colabora de forma especial para que estos lazos que ataban a Eva ahora se suelten. Ella hace de abogada ante Dios. Estos dos resultados los consiguió el nuevo Adán mediante su total obediencia al Padre, y esto lo hemos visto antes. Vale. Compensando de esta manera la desobediencia del primer Adán y reabriendo victoriosamente el antiguo conflicto contra Satanás. ¿Vale? Es lo que antes hemos estado diciendo. Llevó, por lo tanto, a obedecer a Dios. Ahora entramos en esto. Abogada nuestra, me había perdido, discúlpenme. La desobediencia de Eva es consecuencia de su incredulidad, el cambio, la obediencia, y aquí viene, ¿no? Hemos estado viendo. La Virgen María se convierte en abogada de la Virgen Eva. Como todo el género humano fue ligado a la muerte a causa de una virgen, igualmente fue liberado por medio de una virgen, pues la desobediencia de una virgen fue compensada por la obediencia de la Virgen, con mayúsculas, Virgen de las Vírgenes. Maravilloso. Si el pecado del primer hombre fue reparado por la recta conducta del Hijo primogénito de Dios, si la astucia de la serpiente fue vencida por la simplicidad de la paloma, María Santísima, símbolo de esta paloma, y si han sido rotos los lazos que nos tenían atados a la muerte, dice San Ireneo, los herejes son tontos, son estúpidos, son necios. También todos los sedevacantes y todos los que se meten contra esta devoción tan impresionante. Ignoran la economía de Dios, ignoran su obra con el hombre. Qué maravilla, ¿no? O sea, la obra de Dios portentosa de la creación, de la redención, de la santificación y de la glorificación, todos los misterios, en todos los eslabones de la historia de la salvación, ¿no? Incluyendo también el triunfo del corazón inmaculado de María, que es el triunfo de Cristo, que es el reinado de Cristo, es el juicio de las naciones y el reinado de Cristo en gloria y majestad entre los hijos de los hombres. Bueno, pues ignoran la economía de Dios, ignoran que María está en medio de todo este designio de amor, de la creación, de la redención, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? No ignorar jamás que ella es abogada, verdaderamente abogada, porque es nueva Eva, que junto a Cristo, recapitula todas las cosas en Cristo. Pero no solo en Cristo, nuevo Adán, sino también en María, nueva Eva. Este es el quid de la cuestión. Parece claro, según estos textos, que Ireneo no solo atribuye a María un papel dentro de la obra de la redención, sino que especifica que este papel está estrechamente unido a la acción realizada por el Salvador, nuevo Adán, de la misma manera que Eva estuvo una función desgraciadamente negativa junto al primer Adán. O sea, esto es impresionante. La Virgen no se limita a llevar a cabo una función en un plano meramente personal, solo paralelo al de Eva. Hace algo más, porque con su simplicidad destruye el orgullo y la astucia de la serpiente, que es la autora de los males de Eva. Es decir, aniquila el poder del maligno. Virgen potente contra el mal, pisa completamente, pisa y aplasta y destruye la cabeza del infernal dragón, de la serpiente antigua Satanás, con su humildad inmaculada y santa, ¿no? Única en la historia de la salvación. Parece claro, según estos textos, por lo tanto, como nos dice San Ireneo, que María Santísima, su santa humildad, ha sido esa puerta santa, ¿no? Inmaculada, que ha aniquilado por completo el poder diabólico, el poder satánico. Por eso quien está con María, ¿no? Está de algún modo expulsando a los demonios. Tiene el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque María siempre está junto a Cristo. Por estar junto a Cristo, junto al Salvador, recibiendo toda la gracia de Dios, porque es la llena de gracia, quien está con María, está recapitulando, está recogiendo con Cristo y no está desparramando, está expulsando toda clase de demonios con el poder de Dios, porque ella es abogada. Si ha sido abogada
de Eva, nuestra primera madre, imagínate cómo no va a ser abogada tuya o mía. No, me acuerdo cuando visitaba mucho a los ancianos, había un anciano particular en una residencia que siempre me decía mi amigo José Antonio, que en paz descanse, ¿cómo es la Virgen María? Fíjate, ¿no? Bajo la advocación del perpetuo socorro. Y decía, perpetuo socorro. Y una y otra vez, perpetuo socorro, perpetuo socorro. Se admiraba, ¿no? Como diciendo, qué fidelidad, ¿no? Qué fidelidad, perpetuo socorro. O sea, jamás se va a separar de ti la Santísima Virgen María. Y si tú estás con María, no te preocupes, que Cristo estará contigo y el Señor te llevará a buen puerto, porque María es Stella Maris, es la estrella del mar, es la que nos guía, es la que nos ayuda a alcanzar a Cristo. Ella es la que el Señor ha puesto como el arca de la nueva alianza para que todos la podamos llevar por el desierto de nuestra vida, ¿no? En esas tiendas preciosas también donde se custodiaba, ¿no? El Santa Santorum, la presencia del Señor. Es decir, si estás con María, está la presencia y la manifestación de Cristo en tu vida. Y ella recapitula, como digo también, tu falta de humildad, tu falta de obediencia, tu falta de fe. Es decir, te está llevando siempre a más y mejor en la relación con Cristo. Por eso participa de forma especial, ¿no? Con su simplicidad y con su humildad, en la victoria de Cristo, ¿no? Y en la vida de la gracia de todos los creyentes, como madre espiritual nuestra. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero Ireneo va más allá todavía. En una página de su demostración de la doctrina apostólica, un escrito maravilloso, escribe expresamente que como Adán ha sido recapitulado en Cristo, de la misma manera Eva ha sido recapitulada en María. Y diciendo Eva, decimos toda la iglesia, todos los fieles. María ha colaborado para que tú y yo ahora estemos recapitulados, para que la causa de la salvación entre en el mundo, que es Cristo Salvador, para que la causa de la redención se produzca en el mundo, que es Cristo Redentor, para que la causa de la santificación se derrame en el mundo, que es el Espíritu Santo santificador, para que todos tengamos acceso al Padre por Cristo en un mismo espíritu. Necesitamos a María, tenemos que ser de María, consagrados a María, porque es por María y con María como llegamos, no per Mariam ad Deum ad Christum, por María, ¿no? Siempre a Dios. Bueno, era conveniente y justo que Adán fuera recapitulado en Cristo para que la muerte fuese absorbida por la inmortalidad. Y esto lo tenemos claro en referencia a la teología paulina, hablando de Cristo. Pero es que fijaros qué belleza. Ahora, esta inmortalidad que Cristo regala en el misterio de la redención y así deja por fin al hombre caído, le deja en el pasado. Ahora Cristo ayer, hoy y siempre es el futuro de Dios, es Cristo que ha redimido al hombre y el hombre ahora ya puede ser salvado, puede entrar en el paraíso, tiene acceso al Padre. Bueno, pues Eva fue recapitulada en María para que la Virgen, convertida en abogada de otra Virgen, abogada no en el sentido peyorativo que hoy tantos tienen, ¿no? Hoy no quieres ver un abogado, no, no vaya a ser. No, abogada nuestra en el sentido que es la que va a darlo todo por nosotros, es la leona rugiente que va a defender a sus criaturas, a sus hijos. Ella va a estar siempre a tu lado, fidelísima, perpetuo socorro. Bueno, pudiese anular y destruir. Esta abogada nuestra, nuestra Santísima Madre, anula y destruye a Satanás con su obediencia virginal. ¿Y a quién más? A tu pecado. Cuando tú pecas de desobediencia a Dios. Ahí también María se pone ya en camino para que tú de nuevo vengas a la obediencia virginal, vengas a la pureza, confieses tus pecados y vuelvas al redil de Cristo. De aquí llamo a todos los herejes, cismáticos y apóstatas del mundo entero, ¿no? Que vilipendian, que deshonran y que, pues eso, realizan actos de todo tipo, ¿no? Enajenados, que son dignos de desagravio, ¿no? Y por eso tenemos que dar tanto honor a Cristo y a María Santísima, pero sabiendo que ellos están como pastores supremos de nuestras almas, son los primeros interesados, los primeros que nos están buscando siempre y en todo momento, no saben hacer otra cosa, son fidelísimos, porque es su cometido, es su misión, ser intercesores, para que esa desobediencia que hemos tenido, ¿no? Que también ha sido virginal, cuando hay pecado mortal estamos desobedeciendo de forma categórica a Dios nuestro Señor, estamos ofendiendo a la iglesia, estamos separándonos de los hermanos, estamos dañándonos mortalmente nosotros, es una tragedia. Bueno, pues la Virgen Santísima nos va a ayudar siempre para recapacitar, desandar el camino, es decir, reparar lo que hemos dañado,
y volver a la casa del Padre con obediencia virginal. Ella nos ayuda, ella nos inspira, nos sostiene y nos acompaña también. La gracia de Dios sí, pero también con María. La gracia de Dios siempre cuenta con María y por eso Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Cuando yo me dirijo a María, inmediatamente aparece el Señor está contigo. Como decíamos antes, ¿no? María y Eva, ¿no? Cristo y Adán son uno. La nueva Eva junto al nuevo Adán, siempre, siempre. La nueva Eva junto al nuevo Adán. Bueno, pues ya para concluir, en principio de la recapitulación, se integra con otro principio, ¿no? Vemos que en estos textos citados es fácil observar, decía San Ireneo, un cierto desarrollo progresivo. Bueno, esto lo dice. Y en principio la recapitulación, que el que más hemos tratado hasta ahora, se añade otro principio, que es el de la recirculación, que es parecido pero no es lo mismo, que introduce en la teología de Ireneo una nota histórico-salvífica. Vamos a ver en qué consiste esto de la recirculación, ¿no? A mí me recuerda cuando el Papa Benedicto XVI hablaba tanto del bautismo, ¿no? De la fe, renovar la fe en el bautismo, ¿no? Y en este año santo de la fe, el año 2010, recuerdo, pues hablaba tanto de esto, ¿no? Cómo hacer de nuevo este proceso de revitalización en la Iglesia a través del Sagrado Corazón de Jesús, que es renovar la fe que hemos recibido, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón circula el Espíritu de Dios, la sangre de Dios en la persona del Hijo, el agua, ¿no? De la vida, el Espíritu y la vida de su palabra. Si el primero afirma que la humanidad, caída a causa de su primera cabeza, Adán, estamos entrando ya en la recirculación, debía ser reconducida a Dios por otro hombre que fuera su segunda cabeza, es decir, Cristo, el principio de la recirculación, ¿no? Circuncesio, parece en latín, es como, ¿no? La recirculación pareció a las relaciones intratrinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ahí todo circula, todo se comunica de unos a otros, ¿no? Porque están unidos, hay una comunio existencial, vital. Es decir, Cristo, el principio de la recirculación, afirma que este proceso de restauración llevado a cabo por el Salvador debía corresponder paso a paso, ojo, paso a paso, es decir, con sangre, sudor y lágrimas, con gritos y súplicas al Padre en obediencia de fe, como diría la carta a los Hebreos, no se dirigió con gritos y con lágrimas, Dios Padre, ¿no? En un plano antitético a la historia de la caída. Es decir, Cristo, el sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo de valor infinito, tiene que ver también con esta experiencia que estamos viendo, ¿no? De que Cristo es el nuevo Adán y que María es la nueva Eva, porque tenían que restaurar lo que se había perdido, tenían que reparar lo que se había roto, tenían que devolver la gracia allí donde ahora solo había corrupción, pecado y muerte. Y esto debía de hacerse por un camino que solo Dios conocía, ¿no? Y que quería hacerlo así, que es el camino de que la cruz va a ser levantada para que el hombre caído, el viejo Adán, el hombre viejo, como dice San Pablo, el hombre que no es el hombre espiritual, sea muerto, sea destruido por completo, sea aniquilado. Y que nazca el hombre resucitado, el hombre espiritual en Cristo resucitado, ¿no? Entonces esta historia de la salvación está también en este proceso, ¿no? De devoción mariana a la nueva Eva, a la Santísima Virgen María, desata nudos. Estamos diciendo que ella ya está recirculando, está desatando esos nudos de Eva, te está diciendo que paso a paso también ella va a ser, ¿no? Va a sufrir las consecuencias del pecado y de la muerte y reparar, por lo tanto, en su propia vida inmaculada, intachable, santa, como mujer completamente llena de gracia de Dios, va a tener que pasar por ahí, por el Calvario, por la cruz, por el misterio de la redención, colaborando de un modo especialísimo que solo Dios puede llegar a entender. Nosotros lo único que podemos es venerarla completamente, ¿no? Y así se hace en la Iglesia católica, en la devoción a los 7 dolores que traspasaron el corazón inmaculado de María, especialmente el Viernes Santo, Viernes de Dolores, Viernes Santo. Bueno, María entra así en este proceso como el antitipo de Eva. La Virgen, por tanto, intercede por los pecadores que, como Eva, no obedecen la palabra de Dios. Entonces es impresionante. María va a entrar ahí, va a interceder por los pecadores, Stabat Mater, y la intercesión es dolorosa, es punzante, es un quebrantamiento completo, es un anonadamiento total, es una entrega de todo el entendimiento y la voluntad a Dios nuestro Señor
a través de la cruz, del sufrimiento, de la purificación, ¿no? Cuando ella es inmaculada, además, imaginaros el dolor, ¿no? Que puede llegar a tener una criatura santa y pura como ella, ¿no? Claro, también tiene la captación intelectual y el entendimiento que Dios le da con toda esa gracia para pasar por esa prueba del dolor del Calvario, ¿no? Ver morir a su hijo en cruz, ¿no? Y saber el por qué ella tiene que estar allí, qué es lo que hace allí, ¿no? Mujer, ¿no? Aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Ahí también te está diciendo, ¿no? La iglesia que está recapitulando todo, la está llamando mujer, es nueva Eva. La está diciendo, el nuevo Adán, Cristo desde la cruz te está entregando la maternidad divina de María a todo el género humano, a todo el género humano. Y ella no contesta, simplemente acepta, no, asiente en su corazón. Es una respuesta en el silencio doloroso, en la redención consumada en el amor oblativo de la Inmaculada Concepción, el amor oblativo más excelso que una criatura puede dar a Dios nuestro Señor de forma oblativa, ofreciéndole todo su ser. Ahí no hay palabras, es, vamos a decir, en el silencio de la palabra eterna. Es solo Dios el que habla y el hombre responde en profundo silencio de adoración. Aquí en María Santísima y San Juan, evangelista, responden, ¿no? En silencio de adoración, como hijos de Dios, ¿no? Como madre de Dios, en el caso de María Santísima, y como mujer, que ahora es nueva Eva, madre de todos los vivientes que van a ser redimidos en Cristo. Por lo tanto, ella tiene que corredimir, es corredentora claramente. El gran obispo de León atribuye a la Virgen el título de abogada, que se hizo muy común posteriormente entre los cristianos. En los siglos siguientes, la teología católica, para ilustrar la doctrina acerca de la colaboración y cooperación de María en la redención de los hombres y su mediación de la gracia divina, utilizó una expresión muy fuerte, corredención. Es decir, participó de la corredención, es corredentora de forma impresionante, no en cuanto a autora de la gracia o fuente de la gracia o guía de la gracia o pontífices, no puente de la gracia, no, pero te está diciendo el cuerpo místico de Cristo, María es el cuello, toda la gracia, toda la cabeza de Cristo, ahora María es como ese cuello en el cuerpo místico de Cristo y otra imagen es que es la cabeza real de Eva, de la nueva Eva, es decir, está aglutinando en sí toda la gracia que Dios le da para ser corredentora porque es la nueva madre de todos los vivientes. Impresionante, ¿no? Y no solo adopta a los hijos de la iglesia, a los que van a ser hijos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ya sellados por la sangre de Cristo, sino que también acoge a todos. Está siendo abogada de Eva, de la primera mujer hasta la última mujer en este mundo, ¿no? Y siendo de esa mujer, ¿no? Sabemos de toda la iglesia como madre de la iglesia, es madre corredentora, y por eso se le llama, ¿no? También la llave santa de la Santa Puerta es ella, es su sí. Y con este sí, con este hágase en mí tu voluntad. Bueno, expresión, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Esta expresión todavía no se ha proclamado como dogma, pero en todo el pensamiento de la teología de los primeros siglos, los padres de la Iglesia se acercan muchísimo a toda esta correlación entre el misterio del Redentor, vivido por la pasión del Redentor, y el misterio de la pasión de María Santísima como corredentora, ¿no? Como partícipe, colaboradora, cooperadora especialísima, ¿no? Exclusiva del misterio de la redención de Cristo y por lo tanto de la adopción, de la liberación de los hijos que estaban en cautiverio a la liberación ahora de los hijos de la luz que estarán ya viviendo en la libertad de la gracia, que es la libertad de los hijos de Dios. Es de una gran actualidad, por lo tanto, y ciertamente será capaz de iluminar el debate actual sobre la colaboración de María en la redención de los hombres y su papel como mediadora. Como mediadora. Por lo tanto, el es Stabat Mater, es estar de pie en ese momento de la redención, pero sabemos, ¿no? Por muchas obras también de los místicos, que María Santísima en todo su discipulado, en todo su seguimiento del Señor Jesús, está constantemente viviendo, ¿no? El misterio de la pasión, de que Cristo va a ser entregado, va a ser el pan de la vida, va a ser aquel que va a dar la paz a través, ¿no? De que una espada te traspasará el alma. Si María ya recibe a los 8 días del nacimiento del Hijo de Dios, ya recibe este anuncio profético, ¿no? Del anciano Simeón. Es decir, ella
va colaborando con el misterio y cooperando con el misterio de la redención hasta el Calvario. El Calvario es el culmen, pero todo lo que es el desprendimiento de cualquier tipo, ¿no? De apego maternal hacia un hijo, o sea, todo esto en María va así, va purificándose siempre, ¿no? Como Inmaculada Concepción, es decir, en respuesta libre, madura a la gracia de Dios, está colaborando constantemente y por lo tanto, mérito tras mérito, se va acuñando, se va almacenando en las riquezas de su corazón inmaculado. ¡Qué maravilla! ¿Para qué? Para llegar a ser mediadora de todas las gracias. Claro que sí. Claro que sí, tenía un compañero sacerdote que siempre nos hablaba de esto, la belleza, ¿no? Hizo una tesina preciosa donde hablaba como María en cada sacramento de la iglesia, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado, todos los sacramentos, ella siempre está allí, al lado de Cristo, perdonando los pecados, bautizando, confirmando en la fe, ¿no? Ungiendo a un enfermo. María está siempre junto a Cristo, allí donde se actualiza el misterio, especialmente el misterio de la cruz y de la resurrección de Cristo, la Sagrada Eucaristía. María está siempre, Stabat Mater, por eso es abogada nuestra. Por eso tenemos que amarla con todo el amor y todo el esmero que podemos. Y así lo ha querido Dios, que sea mediadora de esas gracias, en tanto y en cuanto siempre va a estar presente, siempre va a estar colaborando, siempre va a estar cooperando libremente para que la gracia de Dios te salve, te sane, te rescate, te perdone. En la Iglesia, estas enseñanzas no solo han sido retomadas y revalorizadas por la doctrina de la Lumen Gentium, como hemos visto, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, sino que han desempeñado una notable influencia incluso en el culto. De hecho, se han incluido en el prefacio cuarto de Adviento, el prefacio de la oración previa a la consagración que los sacerdotes rezan antes de consagrar en el altar las especies del pan y del vino para transformarse y convertirse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Bueno, pues dice así, reza, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. Imaginaros, aquí ya está todo. Hemos visto la recapitulación, la recirculación, ¿no? Hemos visto cómo María nos ha liberado y es que realmente ella es el orgullo de nuestra raza. Bendita seas, Madre, por esa dulzura tuya, por ese amor que tienes dentro de tu corazón. Te necesito, Madre, llévame junto a ti. Mi corazón se para cuando te ve partir. Cuando tu madre pones tus manos en mi cabeza. Cuando tu madre me das las tuyas para besarlas. Cuando tu madre pones las mías, oh madre mía. Quisiera irme para no volver jamás. Ay, madre, mi alma tiene sed de ti. Madre, enséñame a vivir aquí. Madre, mi alma tiene sed de ti. Madre, enséñame a vivir aquí. La, 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 la. Bueno, esta canción preciosa me la enseñó una monja que cuidaba mucho a los enfermos de leucemia. Y bueno, que Dios la tenga en su gloria, mi amiga Jacoba, que en paz descanse, te quiero, Jacoba. Y me enseñó esta canción preciosa que cantaban a la Virgen Santísima, las hermanas, y que siempre acompañó a personas con leucemia, con enfermedades muy fuertes, y que les asistía precisamente como hace la Virgen María. Nos asiste en nuestra vida de fe para que no decaiga, para que no nos falte siempre esta gracia sobrenatural de Dios, que es la que nos concede el caminar siempre en fidelidad, justicia y santidad, levantándonos cuando caigamos, pero siempre hacerlo de la mano de María, sabiendo que ella nos acompaña en esta lucha contra el dragón infernal, contra los demonios, contra el mundo, el demonio y la carne, y que Cristo siempre tiene esta última palabra a través también de la intercesión y de la mediación de la Santísima Virgen María. Por eso qué maravilla, ¿no? En estas solemnidades que hemos vivido, estas de los santos difuntos,
los fieles difuntos, disculpen, pero en la comunión de los santos previa, ¿no? Pidiendo a los santos intercesión, está siempre la Santísima Virgen María, la novena a las almas del purgatorio, rezar muchísimo por las almas benditas del purgatorio, porque los méritos del corazón inmaculado de María y todos los santos están allí, ¿no? Y los santos llegan a afirmar, ojo, llegan a afirmar, en la propia Iglesia lo afirma, que los méritos del corazón inmaculado de María superan a la suma de los méritos de todos los santos de todos los tiempos, de toda la historia. O sea, el corazón inmaculado de María, fijaros la potencia de su ser llena de gracia, porque así lo ha querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu, que sea la predestinada, la redimida antes, ¿no?, de nacer, la santificada llenamente, o sea, completamente santificada por Dios. Además, con esa respuesta de obediencia, de fe en humildad, ¿no?, excelsa, que solo María podía realizar, bueno, pues ella es la que está con nosotros, la que nos acompaña, nuestra intercesora, medianera, abogada, la que va a ser, es nuestra madre espiritual, es la sede de la sabiduría que nos concede esa gracia de seguir a Cristo con fidelidad, justicia y santidad, y no de caer, como digo, sino al contrario, saber que ella siempre va a estar al pie del cañón en esta batalla, en este combate espiritual día a día en nuestras vidas. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos, rezamos una de María, le damos gracias al Señor, a la Santísima Virgen María, a los Sagrados Corazones de María, siempre el rosario en mano, y Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima.